Cuatro chovos que baixaron por bache de Chafiana fueron diciendo a buxonte chumechete chinchana. Bueno, el tiempo de Abraña empezaba normalmente a mediados de abril. En ese momento se subía ganado joven y una vaca de leche para el sustento del pastor. Había que sortear neveros, porque estaba la cumbre toda nevada, para buscar espacios libres de nieve para meter el ganado a zarameo. Y en otras ocasiones, que no lo permitía la nieve, se hacía por la Braña de la Seita, por cuevas, a pie. En ese momento se subía poco ganado, porque había poco pasto. A veces te empezaba a nevar y había problemas para alimentar el ganado. Había que bajarlo hasta encima de la Braña de la Seita, cortarles acebo para que comieran la hoja del acebo y luego subirlas a la cabaña y darles hierba por la noche de la que se había metido el año anterior, en la tinada. Luego ya en mayo subía todo el ganado y ya se ocupaban todas las cabañas. Normalmente la gente que subía a pastorear eran mayores y niños. ¿Por qué? Porque en el trabajo del pueblo ya no eran rentables. Los mayores y los pequeños aún no servían. Luego, el trabajo de la Braña pues consistía en sacar el ganado por la mañana, ordeñar, muñir, sacar el ganado al monte, buscando, por regla general, distintos parajes, porque había mucho ganado y no podía ir todo junto porque no había pasto suficiente para todos. Luego, cuando yo recuerdo, lo primero que recuerdo con mi abuela, pues la leche se echaba en unas ollas de barro y se metía en las ocheras. Las ocheras viene del nombre de olla, que en pachuezo era ocha. Normalmente las ocheras estaban construidas en manantiales escasos, que corría poco el agua pero que enfriaba. Entonces, la leche al enfriar, normal, la grasa, la nata sube y el suero baja. Las ollas o ochas disponían de un agujero en el fondo con un tapón de madera que se le llamaba biliecho. Entonces, abrías el biliecho, salía la dibura y te quedaba la nata. Esa nata se echaba en un odre de piel de cabrito y se fería. Fería es mazar. Hasta que se hacía la mantequilla. La manteca o manteiga en aquellos tiempos era para consumo propio. Se consumía en el pueblo y allí en la Braña. No había venta de... Luego, cuando se hacía esa labor, las mujeres se dedicaban a
afilar, escarpizar lana y tejer, hacer calceta, hacer mantas. Se hacía la comida, se comía, llegaba la tarde y había siempre un espacio de calecho, donde las mujeres seguían su trabajo de filar y tejer, y los hombres pues más bien contaban anécdotas más bien de miedo. Era tal el miedo que teníamos que los niños, cuando estábamos solos, que no estábamos con los abuelos, teníamos que dormir juntos, porque no soportábamos el miedo. Luego, llegaba la tarde, recogías el ganado, ordeñabas otra vez, muñías, y cenabas un poco de lo que había, que no era muy abundante la cosa, y a dormir. Dormir en las cabanas. Había un pequeño apartamento que se llamaba el cocino, donde tenías un camastro con un colchón, un jerrón de paja o de hoja de maíz, unas mantas, una lumbre en el suelo y unas pregancias para colgar el pote, y a dormir. A la mañana siguiente la misma labor, pero cuando la braña ya estaba completa de pastores, la gran mayoría tenía que bajar todos los días al pueblo para hacer las labores del pueblo. Se quedaban allí pues algún viejo y algún niño, hasta por la tarde. A la tarde regresaban todos los brañeros con las alforjas, con la comida que subían del pueblo para cenar y comer al día siguiente. Y así era el trabajo en la braña. Luego, los hombres mayores pues se dedicaban en los tiempos libres a hacer madreñas y araos, trabajar la madera. Alguna gente roturaba trozos de monte que se llamaban rozas para sembrar centeno, para aprovechar la paja para teitar las cabanas, porque el invierno era tan fuerte allí que la mayoría de las veces te deshacía el teito de la cabana entero y había que reconstruirlo. Y claro, subir la paja del pueblo era más costoso, se subía, claro, el que no sembraba roza. Y así era la vida en la braña. Una vez al año, sin fecha, teníamos una fiesta que se llamaba la Salga. No sé de dónde procede el nombre, pero bueno, era una fiesta de todos los brañeros y solían acudir de las brañas próximas, como la Seita, la Degollada, Durria, porque se hacía baile de pandereta y acordeón. Y se hacía una cena especial aquel día que consistía en fisuelos y chocolate. Luego baile en una cabaña, por regla general de las más grandes, hasta que amanecía.
Aquel día era todo fiesta. Al día siguiente lo pagaba el ganado, el problema. Pero bueno, era así la vida. Luego teníamos el patrón del ganado, San Antonio, que se le hacía el día de su santo una misa en el pueblo, que costeaban económicamente los brañeiros. Cada uno pagaba a escote lo que le correspondía. Y eso era bueno, había diversión también, jugábamos, aunque el campo era un poco pendiente, pero nos arreglábamos para jugar al balón. Teníamos una bolera para jugar a los bolos. Por las tardes a veces nos reuníamos, los jóvenes, cantábamos, bailábamos, lo pasábamos lo mejor posible. Y así transcurría el tiempo de Braña, hasta el fin del verano. En septiembre, sobre el 12 o el 13 de septiembre, la Junta Vecinal del pueblo tenía un día determinado, que era sobre esos días, para bajar todo el ganado de la Braña. Se llamaba la pasa, que era pasarlas, la bobia, el alto, para abajo, para el pueblo, para el valle. Luego había una pequeña braña, ya para la ladera del pueblo, que se llama Braña Seca, pero que tenía 8 o 10 cabañas nada más. Y ahí se quedaba el ganado de esos propietarios, esa poca gente ya, porque para este lado había poco pasto, hasta que los echaba la nieve. La Braña de Zarameo está rodeada por una serie de praos que estaban cercados de pared de piedra y se les ponía por arriba piornos para que el ganado no saltara a los praos, porque los praos se necesitaba la hierba. Entonces, la hierba se segaba por Santana, se recogía y se metía en la teinada. La teinada era encima del ganado, había una tarima que se le llamaba teinada, y ahí se metía la hierba para el año siguiente dar de comer a las vacas por la primavera cuando había poco pasto, y sobre todo para mantener los terneros por el verano, porque ya cuando se hacían mayores los terneros, solo con la leche de la vaca no se mantenían, había que ayudarles. A veces había que subir hierba de abajo del pueblo, porque allí se terminaba. O había gente que tenía poco prado y tenía poca hierba y la tenían que subir en caballerías desde el pueblo. Esa era la labor de la hierba. El rendimiento que te daba el ganado, pues era carne y leche. Ya más acá, en mis tiempos de brañeiro, la leche se vendía. La recogían unos lecheros y la bajaban todos los días de Zarameo a la estación de Cuevas para facturarla en el tren para Ponferrada. Los terneros y las vacas se clasificaba lo que ibas a vender en el año
Y normalmente venían al pueblo tratantes de ganado que te compraban lo que realmente querían ellos comprar, lo que les valía, ¿no? Y luego había una feria anual en Villablino el 12 de octubre, la Feria del Pilar, que se subía el ganado que no habías vendido a la feria. A veces lo vendías, a veces no. Y eso era el rendimiento que nos daba el ganado. Y el trabajo en el pueblo, porque se araba con parejas de vacas. Entonces siempre tenías 2 vacas para trabajar, que esas, por regla general, daban poca leche, porque se les explotaba en el trabajo. Teníamos un trabajo comunal, que era el mantenimiento del camino, porque era muy largo, son 9,5 kilómetros. Por el invierno se estropeaba mucho porque al derretirse los neveros, pues te arrollaba todo el camino y había que ir un día o 2 de facendera. Era obligatorio a todo vecino. Aquel vecino que no podía ir por un determinado caso, ¿no? Y mandaba a un menor, tenía que pagar una menoría, porque se entendía que el menor aquel no rendía igual que el hombre. Era mentira, rendía lo mismo o más, pero bueno, estaba hecho así. Las mujeres les ocurría lo mismo. La mujer que iba a la facendera, aparte de tener un trabajo especial, que era en las zonas que el camino es roca y lo lavaba el agua por el invierno, había que meter tierra, mullirlo. Entonces, en las zonas que había tierra, los hombres picaban la tierra, les llenaban los brimbos. El brimbo era un cesto hecho de brimba, de mimbre, que por eso se llamaba brimbo. Y claro, el trabajo de la mujer era durísimo, porque a veces tenía que llevar la tierra 80 o 90 metros en el brimbo. Y aparte de eso, pues no sé por qué, minoría también. Una multa por minoría. Debía de ser con el fin de que fuera la gente mayor posible. Trabajos comunales, luego pues teníamos las sendas, las veredas, que había que desbrozarlas todos los años, a mano, porque de entonces no había maquinaria, con fauces. Se rozaban todas las sendas y eso también era obra comunitaria. Había que ir todo el pueblo. Hombre, yo el trabajo de la mujer en Labraña lo veía como un trabajo bastante especial, porque aparte de las labores cotidianas de ellas, no se organizaban, porque si no nosotros era un despiste permanente. En cuanto a recordar anécdotas de Labraña, recuerdo cosas muy importantes además.
Recuerdo que una vez dormíamos 3 juntos en la misma braña, en la misma cabana. Y el chico de la cabana, Luis, le había nacido un ternero el día antes y no lo amarraba al pesebre porque tenía miedo que se le ahorcara. Entonces nos quedamos dormidos en el camastro y yo desperté moviéndome la cama. Toqué a Luis y le dije, debajo de la cama hay alguien. Y efectivamente, Luis también se percató del movimiento de la cama. El otro que dormía con nosotros, Delfrido, no se enteraba, dormía como un lirón. Entonces yo le dije a Luis, yo aquí no me muero, yo me largo. Y aproximadamente sabía dónde estaba el porteiro del cocino. Y salté de la cama con tan mala suerte que pegué con la cabeza en una viga y caí para debajo de la cama. Y allí me encontré con lo que había, el ternero, que había deambulado por la cabana, cayó para debajo de la cama y allí estaba el pobre medio asfixiado. El susto fue fatal. Lo recuerdo, no se me olvidará jamás.